Bueno, un cordial y amistoso saludo para todos los amigos asistentes que nos acompañan hoy desde otros países y de todo Colombia. El Café Charlado se coordina desde la ciudad de Pereira, Colombia. Es una actividad de extensión, es decir, que es abierta a todo público, patrocinada por CAF. CAF es un camino de desenvolvimiento espiritual cuyos orígenes se han perdido en el tiempo y aparece en América como la Sagrada Orden de Fuego. CAF es apto para todos los seres humanos y tiene como objetivos invitarlos al conocimiento de nosotros mismos y el progreso armónico de nuestra relación con la vida, con nuestros semejantes, el mundo y lo divino. El objetivo del Café Charlado es hacer una presentación sencilla y amena sobre temas espirituales o afines que motiven y estimulen el desenvolvimiento de las personas. Invita a hacer las preguntas fundamentales para hallar el sentido a nuestra existencia y lograr un nivel de entendimiento superior o apertura de nuestra conciencia y no seguir viviendo, pensando y actuando de cualquier manera. El día de hoy tenemos la segunda parte de un taller que se hizo el 5 de febrero de este año, que se llamó Hacer consciente lo inconsciente. Una charla a cargo de la doctora Gladys Elena Villegas, desde Medellín, quien es miembro activo de CAF. La doctora Gladys Elena es psicóloga con más de 35 años en especialidades muy particulares en el campo de la sexología clínica y terapeuta de parejas. Gladys tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Digamos que un tiempo en mi vida me dediqué mucho a trabajar estos conflictos del amor y de la vida de familia y de pareja, de la sexualidad, pero hace unos 15 o 20 años pues solté un poquito ese tema y me concentré mucho a trabajar con el tema del cerebro y a entender por qué somos como somos y de dónde viene nuestro grado de incoherencia humana, o sea, porque a veces queremos vivir de una manera y actuamos de otra. Y esto unido a todo el planteamiento que nos hace CAF, que es un llamado a desenvolvernos, a evolucionar, al autoconocimiento que nos lleve como a la transformación de todos esos rasgos de nuestra personalidad corriente, a liberar un poquito ese ego para que conectemos más con la propuesta que nos hace CAF de la egoencia. Pero cuando uno empieza este camino, empieza a darse cuenta que hay un montón de elementos que escapan a la voluntad y que nos pueden y a veces no nos dejan actuar en consecuencia con lo que quisiéramos. Y es ahí donde nos adentramos como en otros temas. Entonces me pareció lindo esto, pues yo soy psicóloga hace más de 35 años y hago parte de CAF hace 22 años. Entonces, pues yo me dedico mucho a trabajar esto, a ayudar al despertar de la conciencia en el ser humano. Y me pareció lindo el espacio de hacer la reflexión acerca de cómo hacer consciente lo inconsciente, porque de pronto en toda nuestra búsqueda y los que ya hacen parte de este proceso de acercamiento a este camino, se habrán dado cuenta que por más que insistamos en hacer muchas veces las cosas como soñamos, a veces nos puede la realidad y no lo logramos. Entonces, creo que estas cositas que vamos a hablar nos pueden ayudar a seguir avanzando en la comprensión de nosotros mismos. Y creo que un tema álgido de la vida es lograr traer al plano de la conciencia esos aspectos de nuestro yo que a veces no nos dejan como evolucionar en el ritmo que queremos. Entonces, como les dijo Enrique, esto es la segunda parte de un proceso que se inició, así que sé que hay algunas personas que no estuvieron en la primera parte, te voy a hacer así un resumen muy concretico de los puntos que trabajamos en la primera parte para empatar hoy con la segunda, porque la vez pasada nos quedó corto el tema y entonces las personas quisieron que hiciéramos esta segunda parte para no trabajar las herramientas y todo
el camino de trabajo con el inconsciente, no hacerlo pues como de manera rápida, sino que le dedicáramos un rato. Como el objetivo es que sea café charlado, yo normalmente para este tipo de ejercicio no busco hacer presentación, sino ir exponiendo temas, y me gusta que en cualquier momento quien sienta que tiene que preguntar, agregar, nos sintamos muy en libertad de hacerlo y que lo hagamos muy espontáneamente. Así que Enrique me va a estar ayudando, si yo no me doy cuenta, en mirar si hay alguna manito levantada o una persona que en algún momento de lo que estoy diciendo quiere hacer un ajuste, agregar un comentario o hacer una pregunta, para que lo que alcancemos a trabajar vaya quedando como conciso y que realmente agregue valor este encuentro, que yo sé que cada uno a su manera está sacando este rato de su día, de su fin de semana, como para recibir un mensaje que la vida nos quiere dar hoy acá. Yo creo que el inconsciente nos habla a través de todo y por algo estamos acá. Por algo somos estos, por algo algunos quisieron llegar y no llegaron, otros no pensaban llegar y entraron. Yo siempre creo que hay un lenguaje que no nos percatamos de ello, pero todo es información, y uno termina estando en lugares que nunca pensó estar, oyendo cosas que no pensaba, y si uno les da un poquito de sentido, el inconsciente nos habla a toda hora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hice la vez pasada? Hice un esfuerzo por definir lo que es consciente e inconsciente desde distintos ángulos, desde la parte biológica, psicológica, filosófica y espiritual. Cuando hablamos de conciencia desde un lado y desde el otro. Desde la parte fisiológica, pues nos toca remontarnos mucho a cómo funciona el cerebro, y les hablaba que el 80% del cerebro es médula y es inconsciente. Y el inconsciente habla a través de emociones, sensaciones, reacciones y a través del cuerpo. Y por eso la enfermedad es producto de cosas del inconsciente. En general, cuando hay enfermedad nos está gritando el inconsciente algo que no entendemos. Y el otro 20% es la parte que llamamos consciente, porque es pensante. De ese 20% no tenemos habilitado el 20%. En estudios que se han hecho de cerebros de grandes pensadores, se encuentra que lo máximo que un humano muy, muy, muy estudioso de su cerebro y muy inteligente, lo máximo que habilita su cerebro es entre el 3, el 8 o el 10%. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido explorar ese inconsciente, porque hay demasiada información de la que no somos conscientes y que nos gobierna en nuestra vida. El inconsciente todo el tiempo nos está acompañando. Y esa parte que llamamos consciente en general es una parte que trae mucha programación del medio, de la cultura, del sistema, y terminamos reproduciendo verdades de otros y no siendo ni muy analíticos ni muy originales en nuestra manera de pensar. Entonces yo pienso que vale la pena meterle, como yo digo, el diente a este conocimiento de nosotros mismos en aspectos que desconocemos. Desde la parte psicológica se ha hablado de 3 niveles de la expresión del consciente. Se habla del inconsciente, el preconsciente o subconsciente que llamamos, y del consciente, ¿no? Entonces ahí ya podemos hablar que son las manifestaciones del yo, del ello, que así lo llamamos. Y desde ahí hay muchas teorías psicológicas que explican pues, los distintos niveles de conciencia, cómo se manejan, pero digamos que a nivel del conocimiento genérico, hemos oído hablar toda la vida de que hay una parte que está por allá en el subconsciente, que a rato sale, pero no sale del todo, una parte que jamás sabemos de ella, que está muy metida en el inconsciente, y que hay una parte que es con la que nosotros denominamos realidad, que es con la que interactuamos y de la que creemos tener conciencia, ¿no? De esto se han, pues, los psicólogos desde principios del siglo pasado, Freud, Jung, todos ellos quisieron adentrarse justo en el estudio de ese tema del inconsciente, porque sabían que ahí hay mucha información sin explorar y que la psicología ha querido siempre pues acudir a eso para, sobre todo para sanar y ayudar a evitar tanto el sufrimiento. A nivel filosófico, cuando hablamos de conciencia e inconsciencia, hablamos de una persona, o sea, aquí ya aparece la connotación ética y moral del bien y el mal, y ya hablamos de que un ser que obra con conciencia, pues de alguna forma tiene un comportamiento ético, moral, que no daña, no lo daña ni daña, y que en la medida que hay un grado de inconsciencia, pues hay un comportamiento
que arrasa con valores y que se lleva al otro por delante. Y desde la espiritualidad hablamos de la conciencia como un estado de presencia absoluta que lo integra todo y que conecta incluso con un inconsciente colectivo, y por eso se habla de unidad, de participación, de conexión con todo, y que integra incluso la conciencia de lo divino integrada en nuestro ser. Dentro de eso, hablaba de que las características que denominamos de la conciencia, esa parte que decimos que es pensante, es que es la parte de la cual nosotros nos damos cuenta. Pero el inconsciente tiene maneras de, o sea, hay unas características del inconsciente que las mencionaba la vez pasada. El inconsciente no tiene sentido el humor, es literal, y no tiene sentido el análisis. Entonces, uno cuando es niño, que es en la etapa donde el inconsciente tiene mayor vigencia, de donde el cerebro no tiene todavía un nivel de análisis, ni de conciencia, ni de abstracción que le permite analizar y tomar la información del mundo de una manera voluntaria. Entonces, en esa etapa hay muchos programas y mucha cosa que pasa en nuestra mente que lo llamamos programaciones inconscientes, cosas que se registraron sin análisis, unas muy positivas y otras que afectan nuestras vidas. Y eso es lo que se convierte en el estudio de muchos psicólogos o de muchas personas que están en una búsqueda espiritual. Buscan acceder a esos programas inconscientes que nos gobiernan, que uno quisiera como ser capaz de no actuar y de hacer de una y otra manera en contrariedad con nosotros, pero se reproduce. Yo explicaba que ¿cómo sabe uno que está obrando desde el inconsciente? Cuando una y otra vez se repiten cosas en mi vida que yo no quiero que se repitan. Y no hay nada que pueda hacer por cambiarlas. O sea, tengo sobrepeso y una y otra vez hago dietas, una y otra vez hago dietas y sigo con sobrepeso y no soy capaz de controlar el peso. O quiero ser una persona menos ansiosa, muy calmada, y una y otra vez me pongo angustiada, me pongo ansiosa, me gobierna el miedo y no puedo por más que me lo proponga. Cuando yo quiero ser una persona que no me altero, ni soy impaciente, ni grosera con los otros, y hago todo mi mejor esfuerzo, lo pongo en las meditaciones, busco caminos, pero vuelvo, y eso me devora y una y otra vez, por más que quiera tener calma, ser una persona serena, amorosa, vuelve y se me sale ese mal genio. Entonces, esas cosas que nos gobiernan muy a pesar nuestro y que tú ya las tienes consciente que las haces, pero no eres consciente de cómo pararlas, no sabes. Y te lo propones, pero tu sola voluntad a veces no da respuesta. Es ahí donde hay que mirar entonces cómo saber uno que está obrando con inconsciencia. Entonces yo hablaba que hay un tema que yo trabajo mucho que son los virus mentales, que son programaciones inconscientes. Y hablo de 4 tipos de virus que existen, que son los virus desencadenantes, que son todo lo que son mañas, reacciones en automático, cosas que se disparan en mí, que me descontrolan, el desorden, todo lo que se sale de lo que yo quiero y entonces me descompone, las fobias, los miedos. O sea, nadie va a querer conscientemente tener una fobia a un animalito, a una araña. Entonces, ese miedo, esa fobia que yo le tengo a una araña o a un ave o algo, es una cosa que está en el inconsciente, porque tú conscientemente puedes decir, pero es que es un animal muy pequeño, no me va a hacer nada, pero cuando estás frente a ese animalito, se desborda una angustia que te puede. Entonces, digamos que hay algunas manifestaciones del inconsciente que te gobiernan, ¿sí? Que tú no puedes como con ello. Entonces, es muy importante como darnos cuenta cuando yo estoy siendo gobernado, y ese tipo de virus, los desencadenantes, son muy a la vista porque se disparan. Me indispone mucho que alguien deje algo mal puesto, me indispone mucho que la ropa no esté filada y colgada por colores, me indispone mucho que alguien sea impuntual, me indispone mucho fallar en cualquier cosita. Entonces ya estamos hablando
que el no ser perfecto me vuelve controlador y detrás de eso tengo un virus desencadenante. Todo lo que no está exacto y como yo quiero me descompone y yo no tendría que estarme dejando descomponer por todo. Entonces ahí estamos hablando de unos virus desencadenantes. Los virus restrictivos son creencias muy arraigadas por la familia, la cultura, los colegios en los cuales fuiste educado, dichos, costumbres de tu clan familiar que frenan la libertad para pensar a tu manera y tú terminas obedeciendo a un montón de programas del medio, del sistema, no sé, que hay que estar vestido de X manera, ahí está la moda, el que hay que tener o no dinero, cómo debes vivir, la fama, la imagen. Entonces hay virus que te restringen para ganar libertad interior, porque las creencias marcan mucho de el deber ser, cómo debes ser, y quedaste tan marcado que te cuesta liberarte de la creencia. Entonces hay muchas cosas a las que tú quisieras tener acceso en la vida, pero tus creencias limitantes no te dejan potenciar. ¿Cómo sé yo que estoy siendo frenado por una creencia? Siempre le digo a la gente, piensa en algo que usted se sueña en su vida. Por ejemplo, trabajar menos y ganar el doble. Por ejemplo, trabajar medio tiempo. Por ejemplo, no trabajar y tener todo para vivir. Por ejemplo, vivir al lado del mar. Y respóndase usted por qué no tiene todavía eso como un logro en su vida. Respóndase, yo por qué no vivo en el mar sabiendo que llevo 15 años queriendo vivir en el mar. Yo por qué trabajo tanto sabiendo que quiero trabajar menos. Ahora que oía a Luz Estela que decía que no ha tenido tiempo de oírse las charlitas. ¿Por qué si yo quiero oír una charla, pucha, no he sacado tiempo para oír y tengo tanto para hacer? Entonces, eso que usted se responda, lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo que pasa es que son sus virus restrictivos, son todas las creencias que usted tiene en su mente que lo están limitando para conseguir lo que quiere. Y eso es muy tenaz porque las creencias limitantes se van al plano del inconsciente y gobiernan tu consciente. Entonces, muy delgado, es la matriz, es en lo que está la sociedad. Como que yo quisiera vivir de una manera, pero te da pánico pensar en bajarte de ese esquema y vivir a tu manera. Y el arte de ser libres es poder escoger cómo vivir, pero para eso nos toca bajarnos de muchas creencias limitantes, de muchas cosas que tenemos aparentemente en el consciente, pero están más en el inconsciente. Yo recuerdo una señora en cualquiera de esos talleres que yo dicto sobre los virus que me decía, ay, Gladys, yo sí quisiera irme a vivir al mar, pero es que eso es imposible, eso es para ricos, yo no sé hacer nada distinto a lo que hago, mis trabajos son de mala muerte, a mí me pagan muy mal, a duras penas antes de morir me alcanzaría a pagar mi casita, yo no creo que es que yo vaya a ser capaz. Entonces, yo le oía decir eso y dije, claro, ella cree que no sabe hacer más nada, que sus trabajos son de mala. Todas esas creencias no le van a dar una posibilidad. Entonces yo le dije, bueno, intenta cambiar esa creencia. ¿Cómo sería lo que tendrías que pensar para poder lograr ese objetivo? ¿Tú crees que es muy importante en tu vida vivir al lado del mar porque te da paz, porque te aliviana la vida? Piensa en cómo podrías transformar en tu cerebro, cómo podrías reprogramar eso en tu mente y quitarte la idea de que tú no puedes. Entonces llega y me dice, quiero llegar a creer que después de haber trabajado muy duro, cuando esté muy viejita, me pueda comprar un terrenito para ir a morir al mar. Entonces yo le dije, ¿usted quiere una tumba en la playa o una casita en el mar? Porque es que, como que después de haber trabajado duro, estando viejita, y además ni siquiera cree, quiero llegar a creer, o sea, está tan limitada en su creencia, no es capaz de decir, en menos de 3 meses, como sea, voy a encontrar el camino para abrir las puertas para estar viviendo en el mar en un año. No, a veces nuestro cerebro está tan limitado, tan frenado por nuestro programa inconsciente, que yo considero que eso no es para mí, y de una vez desde mi discurso, yo no soy capaz de voltear eso en mi cerebro. Bueno, eso como los virus restrictivos, los virus gemelos, que es cuando yo siempre tengo 2 cosas para escoger en la vida y en cada una de ellas tengo algo a favor y algo a desfavor. Pero cada que escojo, la vida me queda debiendo también, porque es como cuando tú estás
no sé, frente a una comidita te pides un pollito y cuando ves al otro comiendo pescado dices, ay, yo debería haber pedido pescadito. Entonces siempre queda angustiado porque entonces se está comiendo una cosa pero soñaba la otra. O la persona que se casa pero quiere seguir viviendo como soltera, entonces añora la vida del soltero y vuelve la vida, la parte en dos. O la persona que está en una empresa pero se va para la otra y cuando está en la otra dice, yo para qué me vine para este, se quiere devolver. O no sé, tengo un trabajo para llevar, para hacer el domingo, pero a la par tengo ganas de entrar a esta charlita de CAF, entonces entra a la charla de CAF y está preocupado por el trabajo que tiene para hacer, pero si se queda haciendo el trabajo se queda angustiado porque no entró a la charla. Entonces manejamos la vida como partida en dos. Y una persona con virus gemelos, la vida siempre le queda debiendo, tome la decisión que tome. Y además siempre está indecisa. Entonces hay un juego en el inconsciente de sabotearse. Siempre la vida te donde estás en padecimiento. Y los otros virus, los cuarto tipo de virus, que son también un juego del cerebro, que los llamamos los virus mortales, que es una mezcla de los tres anteriores. Son personas llenas de mañas, de fobias, de caprichos, llenas de mente cerrada, rígida, restrictiva, llena de virus gemelos, que en vez de enfrentarse a revisar qué pasa con sus vidas y a ser consciente de lo que les pasa, se evaden a través de autodestrucción, adicciones, mucho cigarrillo, mucha comida, alcohol, médicos, psiquiatras, psicólogos, tarot, todo lo que haya, porque es que mi vida está fregada, pero no se hacen realmente cargo de su vida. Por eso me parece tan lindo este tema, porque este tema nos lleva a sernos más responsables de nosotros mismos y a dejar de evadirnos como en que otros están siendo los culpables de lo que nos están pasando. Sí, nuestro inconsciente lo determinaron, y yo lo decía en la sesión pasada, muchas cosas de nuestra vida pasada. Les decía que lo que ocurre en la etapa de gestación y en los primeros 7 años de vida es donde se estructura el marco de la personalidad básica para el resto de la vida. Y eso se da porque desde el vientre y los primeros 7 años, la estructura del cerebro de un niño es una estructura de orden inconsciente. El niño se ve inteligente, pero él no tiene funciones de análisis que le permiten discernir que si su papá se fue o se separó de su mamá cuando él tenía 4 años, es que lo ama. Un niño empieza a leer que si alguien me dejó es porque no me ama y puede empezar a experimentar abandono en su vida y se le queda como en su inconsciente de que es abandonable. Entonces, muchas cosas que de adultos vivimos, los psicólogos cuando trabajamos el inconsciente trabajamos mucho con el niño interior, esa palabrita la oímos mencionar mucho. Y es que cuando vamos a trabajar el inconsciente de nosotros, nos toca remontarnos mucho a la etapa antes de los 10 años y a la etapa de la gestación, porque es donde el cerebro vive la máxima programación inconsciente que determina el psiquismo y el comportamiento para el resto de la vida. Entonces, cuando uno ya empieza a hacer análisis de su vida, hace un análisis racional y a veces si no tiene interlocución, pues hace un análisis muy cerrado, porque la gente que acostumbra a conversar con otras personas, que tiene interlocutores que le ayudan a repensarse, que tiene oradores, que busca formas de autorreflexionarse, digamos que expande muchas cosas que están allá muy, tal vez, incomprensibles en tu inconsciente, pero las personas que se meten en ellas mismas, que poco comparten, que no participan de nada, que no van a conferencias, que no se leen ningún texto que les ayude a repensarse, es muy probable que dejen muy cerradita su mente y solo se queden con el esquema de lo vivido, y eso frena mucho la mente. Entonces, es decir, lo que les estoy diciendo es cómo obra el inconsciente y eso, de acuerdo a eso, cómo se van dando distintos niveles de conciencia, ¿sí? Me siguen hasta ahí, ¿no? Sí, ya saben, si hay alguna preguntita me van diciendo. Ahora, estoy haciendo un recuento, qué pena para los que llegaron y estuvieron, pero estoy tratando de ser lo más sucinta, pero a la par que nos dé contexto, porque hoy sí quiero irme habiéndoles dejado las herramientas para trabajar el inconsciente. Entonces les hablé también de los niveles de conciencia. Hablaba de que en la medida que se conectan el espacio reflexivo y analítico y el espacio emocional, si se conectan, digamos, ese espacio reflexivo me da capacidad de actuar con mayor margen de conciencia. Por eso las personas que se piensan, que se dejan que otros les ayuden a pensarse, pueden tener procesos reflexivos más profundos que les ayudan a cambiar actitudes.
porque o si no yo puedo quedar a merced de una razón muy fría o de un impulso muy, sin gobierno, ¿no? Entonces, el equilibrio entre el impulso y la razón me va dando niveles de conciencia. Entonces, el nivel más bajo hablaba de 5 niveles de conciencia. El nivel más bajo de conciencia y de evolución en conciencia es el que yo llamaba el nivel primario, que con mucho respeto yo lo definía como una persona que come, duerme y estorba, porque es un ser humano con ínfima conciencia de su estar en el mundo y solo vegeta y solo está a merced de sus instintos y es hedonista puro. El ego lo gobierna 100%, todo es en su yo y puede tener 40 o 50 años y cree que el mundo le debe todo y hace lo que tenga que hacer, incluso robar, matar para conseguir lo que necesita y ya. No tiene un espacio reflexivo que le permita siquiera pensar que no puede matar, por decir. El nivel que le sigue de conciencia lo llamamos el nivel impulsivo. Es donde las personas todavía es gobernada por el impulso, pero alcanza por procesos reflexivos después de su acto impulsivo. Son las personas que llamaríamos muy primarias, que en un momento de ofusque o desespero podrían golpear a un hijo, a una persona amada, enfrentarse a un taxista, ir a una cárcel, matar a un amigo porque sintió que le dieron los celos. Es decir, de esas cosas que escuchamos de gente que uno dice es buena, pero en un momento de impulsividad hace un acto atroz que dice dónde estaba la parte consciente de ese ser que no pudo. Entonces, saben que en los rayos del amor y en todo se van trabajando esos niveles del yo y del amor y que van teniendo manifestaciones distintas. Entonces, en la medida que estas personas de rasgo impulsivo y de rasgo, digamos, primitivo para actuar, normalmente no aprenden por conciencia, aprenden por dolor. Yo les hablaba la vez pasada que hay dos maneras en la vida de aprender, por conciencia o por dolor. Por conciencia, cuando uno elige, como cuando elegimos un camino de estos, como CAF o otras reflexiones, cuando uno elige querer conocerse y eliminar de uno actitudes y comportamientos que sienten que no lo hacen mejor ser humano o que están dañando a otros humanos. Por dolores, cuando una y otra vez yo me daño a mí o estoy dañando a otros y no soy capaz de controlarlo. Las personas de rasgo primitivo normalmente viven estrellones y las personas que tienen un rasgo muy impulsivo son poco reflexivas y casi siempre es a partir de un evento catastrófico que cambia sus vidas, ¿sí? Una muerte, una enfermedad, una echada, cualquier cosa así, como que, y otros a veces no. El tercer nivel de evolución de la conciencia es lo que llamamos el nivel de conciencia aparente o nivel aparente. Es las personas que alcanzan a tener un proceso reflexivo entre lo que, pues su parte consciente e inconsciente y logran dominar el inconsciente, pero de manera aparente. Es decir, se muestran muy lindos delante de los otros, pero interiormente eso no es real. Entonces es la Real Academia de la Apariencia, así la llamo yo. Es la gente que en público se le ve muy bien y jamás muestra su infidelidad, pero ella sabe que es infiel, o en público no muestra su deshonestidad, pero la persona adentro sabe que es deshonesta. Es una persona que si tiene vigilancia en una empresa, hace muy bien su trabajo, pero si no hay un jefe a bordo, se escapa del trabajo, trabaja menos. Son las personas que todavía tienen la conciencia muy puesta en el afuera. Entonces están esperando una autoridad que les gobierne la conciencia como niños para portarse bien. ¿Listo? Pero saben cuándo está lo adecuado y lo inadecuado, solo que lo manipulan. El cuarto nivel de conciencia es un nivel autónomo, que es a lo que uno aspira, a los que ya estamos buscando estas cosas de corte, de caminos, de literatura, de personas, estas charlas, estamos queriendo ganar un nivel de conciencia más alto, autonomía, que a orar por autonomía es a orar por convicción. Es yo darme cuenta que el respeto es el respeto y hay que respetar, me vean o no me vean. Que es como que empiezo a desarrollar más veracidad conmigo. Entonces, desde mi propia conciencia, yo me comporto en concordancia con unos valores que yo considero que no me dañan y no dañan a otros, y es donde empieza a aparecer el principio de la libertad y la responsabilidad, que son dos principios que maneja mucho CAF. Porque entonces ya uno no tira un papel al piso, no porque no lo están viendo como lo haría en el nivel 3, sino por responsabilidad. Y
Y si vamos al nivel quinto, que es el nivel de la sabiduría, ese papel no solo no lo tiro al piso, sino que además lo pongo en el cajón que es, ¿cierto? Porque cuando ya estamos hablando del último nivel de conciencia, que es el de sabiduría, se supone que si yo ya tengo un nivel de conciencia en sabiduría, yo podría coger ese papel y reciclarlo honestamente, contribuye y garantizar que llegue a donde tiene que llegar pensando en una ecología mundial. Y si cogemos ese ejemplito de la basura, entonces Gladys, un primitivo, ¿qué haría con la basura? Hace basura a diestra y siniestra, bota, derrama, desparrama y tira. ¿Qué hace un impulsivo? Eh, a veces si está con rabia tira el papel al piso y si está bien de pronto los lleva a la basura. Que hace un aparente. Si lo están viendo, lo echa donde es, y si no lo están viendo, lo tira por la ventana. ¿Qué hace un autónomo? Se da cuenta que hay que cuidar y procura siempre llevarlo al menos a un lugar y no tirarlo al piso. ¿Y qué haría un sabio? Hace un reciclaje y busca un buen fin de esa basura. Miren que cualquier comportamiento humano en un bajo nivel de conciencia o en un alto nivel de conciencia es el mismo comportamiento, pero la actitud es distinta. Comer, todos comemos, pero cómo come un primitivo y cómo come un sabio es distinto. Así se comen el mismo mango. Entonces, es bien interesante ver la importancia de darnos cuenta de nuestros niveles de inconsciencia, qué gobierna nuestra inconsciencia y cómo hago para acceder a un plano de conciencia que me permite evolución, que no sea una conciencia aparente, porque hay gente que se siente muy consciente porque guarda todas las normas, pero de pronto es una conciencia aparente. Pero cuando ya le toca actuar desde el alma, desde un plano más profundo, su nivel de conciencia no le da hasta allá. ¿Sí? De pronto hace obras de caridad con los suyos, pero si toca obras de caridad más allá, como que ya no, hasta allá no le da. Entonces, es muy lindo que veamos eso. Bueno, después yo conecté todo esto con lo que es la inconsciencia y el ego. Y les explicaba que la estructura del, o sea, esa estructura del ego se empieza a dar entre los 2 años y medio y 3 y medio. Les decía, el ser humano viene como con un potencial y una esencia y una luminosidad linda, viene a expandirse en el mundo, pero tenemos creados unos patrones de cultura y sociedad que restringen y que estipulan y pensando en que debemos ayudar a crear conciencia interior, generamos una conciencia más para el exterior que para el interior, porque empezamos a enseñarle a los hijos el buen comportamiento, basados en el que dirán y en tener un hijo para mostrarle al mundo y que se porte bien. Hay una parte ahí integrada con valores, pero hay una parte que donde tergiversamos si son valores intrínsecos o muy extrínsecos o valores muy para afuera o valores hacia adentro, ¿sí? Porque a veces le enseñamos a un niño a mentir por una valoración externa. Yo siempre chistosamente digo algo, qué complejo es enseñar a tomar conciencia de no decir mentiras cuando un niño te pregunta cuándo nos vamos a morir y muchas veces le contestamos, o la gente de qué se muere, y una respuesta típica es de viejito. Entonces un niño, recuerdo un familiar que se encontró con un viejito, un niño, y le fue diciendo, usted tan viejito y no se ha muerto. Y ahí mismo la mamá lo zarandeó y le dijo, no, don Carlos, usted lo que parece es un adolescente, usted parece un muchacho, está súper rejuvenecido. Y yo decía, el niño fue puro. A él le dijeron, lo vio muy arrugadito y usted, ¿por qué no ha muerto si está tan viejito? Y yo, en mi armazón social de cuidado, pues le mando un piropazo a don viejito y me puede oler a muerto, pero le digo, usted tan joven. Y ese niño me está oyendo. Entonces me debe mirar y decir, ¿usted qué? ¿O es una mentirosa o está loca? Porque usted me dijo que la gente se muere de viejo, usted le está diciendo que es rejuvenecido, que usted va a durar mucho cuando usted me dijo. Entonces, a veces a mí me parece hermoso los niños, todo lo que nos enseñan, porque ellos son de una pureza y vienen, pero ahí vamos armando esa estructura egoica de cómo hay que ser. Y es ahí donde fuimos armando lo que en CAF llamamos la personalidad corriente. Es con la que nos movemos para defendernos frente al mundo y para que nos amen, nos valoren y nos aprueben. Pero muchas veces eso se mete tanto en nosotros
que no estamos obrando desde la conciencia, sino desde la apariencia. Y esa apariencia obedece a órdenes inconscientes. Si yo sentí que mi mamá me quería y me valoraba porque era muy querida, muy juiciosa, muy regalaba todo, repartía todo a todo el mundo, me enseñó un concepto de bondad que ella tal vez me lo quiso enseñar, pero yo tal vez lo entendí como que si yo era buena, mi mamá me iba a querer. Y esa bondad no es tan del alma, sino que es ganando amor y aprobación. Y justo descifrar eso en el camino, yo les hablaba la vez pasada en un encuentro de unos talleres que yo hacía con un tibetano, una cosa del bardo, que él decía que para liberar el espíritu primero había que liberar el animal que nos habitaba a nosotros, que es el que gobierna el instinto y nuestros miedos. Entonces, cuando uno está tapando esas cosas de sus miedos y sus vacíos, si uno cree estar siendo muy noble, muy generoso, pero no se da cuenta que la nobleza y la generosidad no son muy genuinas, no hay una intención en el alma grande, sino que detrás de eso tú siempre estás necesitando ser amado y aprobado porque eso fue lo que aprendiste de niño. A veces estás gobernado por el inconsciente y no por el alma, y esas son las trampitas en las que los que estamos en estos caminos espirituales nos toca adentrarnos con nuestros oradores y con nuestras, en las conferencias particulares, a descifrar esas trampitas del alma en las que uno no sabe si es el ego, si es el inconsciente o si es el alma la que está ahí expresándose. Bueno, listo, yo quisiera llegar hasta ahí como más o menos en lo que les expliqué, creo que hice una síntesis buena, relativamente ampliadita como para quien no estuvo. No sé si hasta acá está claro, si hay alguna preguntita para saber si sigo avanzando, en qué se requiere entonces para uno ir ayudando a toda esa programación inconsciente por la forma de ser de los papás, por lo que le dijeron, por lo que le tocó vivir, cómo liberarla para uno lograr ser más consciente en su actuar y actuar más desde una intención genuina y con más veracidad desde el alma. No sé, quisiera saber si hay alguna pregunta, no sé, Enrique, si hay en el chat alguna pregunta o si hay alguna manito, porque no estoy pendiente de eso. No, señora, no ha habido manito. Sí, Adela Guzmán, voy a levantar la mano. ¿Quién puede? Dale, Adela. Buenas tardes, ¿cómo está, Dama? ¿Cómo están todos? Hola. Dama, yo quiero preguntar algo que a mí siempre me ha cuestionado mucho porque no he podido entender qué me pasa en ese sentido. O sea, yo recuerdo todos los capítulos de mi niñez hasta determinado tiempo, ¿cierto? Como a los 6 años yo me perdí y me encontraron en la mañana y me encontraron a mediodía, pero yo de esos momentos yo no me acuerdo de nada. O sea, yo tengo una laguna ahí que yo no sé, o sea, yo no sé qué me pasó. No sé si fue por el susto o no sé, yo no sé. Ahí estoy perdida. O sea, yo recuerdo todo de mi niñez hasta ahí. Eso no lo recuerdo. Pero espera. Y después de ahí no recuerdas hacia adelante o hacia atrás, o no recuerdas solo lo que pasó esa mañana. Recuerdo que aparecí en una tienda sentada en esa cosa donde uno lo despacha, en el borde de la tienda donde a uno lo atienden, perdón la redundancia. Sí. Ahí me encontré sentada, pero yo no recuerdo quién me llevó allá, por qué, y yo tengo unos recuerdos de mi niñez claros, pero ahí tengo una gran laguna. Cuando tú dices de tu niñez, es antes de aparecer en esa tienda. ¿Recuerdas lo último antes de estar en la tienda? Lo último era que estaba comprando algo en una tienda, pero no era esa misma tienda, era una tienda que quedaba muy cerquita de mi casa. Entonces después, de ahí no sé qué pasó. Bueno, mira que ahí hay un bache, miren qué lindo, y muchas gracias, Adela, por compartirnos algo tan personal, que todo eso nos ayuda. Miren, todos, sin querer o queriendo, hemos tenido en nuestra primera etapa, antes de los 7 años, eventos. Por buenos y queridos que hayan sido nuestros padres, algo nos pasó, una pela que no pensábamos, que me culparon de algo que hizo mi hermanito, que yo veía que a mi hermanito lo dejaban hacer todo y a mí no, y entonces yo creo que a mí no me querían y a él sí,
que mi papá una vez se puso muy bravo y me dio un solo golpe, pero yo lo recuerdo como la pela del planeta, que una vez el niño Dios no me trajo y tal vez sí me trajo, pero al otro día. Es decir, hay miles de cosas que parecen bobadas, pero en la mente inconsciente son catástrofes. Que cuando uno está en un consultorio atendiendo cosas que la gente consideró que eran bobas, que un profesor, no sé, te tocaba, pero no te hacía nada daño y no que te tocaba, eso se veía como tierno, pero en el fondo había un abuso, solo que su cerebro no lo quiere registrar, no lo registraba, y cuando empieza a trabajar se da cuenta, caramba, que hay cosas y por eso será que yo soy tan prevenida, o hay culpa o hay cosas. Entonces, tú estás hablando una cosa muy, muy linda. Pues no sabría yo en este momento qué pudo haber pasado ahí, pero sí recuerdas que fuiste a alguna tienda cerca de tu casa y entre esa tienda y la de donde apareciste, algo pasó. Sí, Porque no pasaron recuerdo. unas horas y o te dieron algo o te asustaste con alguien o algo pasó, pero si terminaste en otra tienda y además pasaron horas, o pasó algo, y aquí voy a decir una cosa, pues que no tiene que ser tu caso y no quiero que te vayas a preocupar con el tema. El inconsciente tiene una manera muy linda de protegernos. Cuando ocurre algo que es muy difícil de aceptar, él lo borra y no recuerda. Hay un bache, pero el inconsciente a veces nos lo trae en la vida una y otra vez, porque si tú te acuerdas mucho y te da como preocupación e inquietud, es porque tú sabes que ahí pasó algo y no tiene explicación para ti. Habría que evaluar en tu vida, Adela, qué cosas se presentan mucho en tu vida, por ejemplo, qué sueños reiteras, porque en los sueños aparecen, puede aparecer que estás perdida. Es decir, que ya habría que entrar a ayudarte a ti y ahí es donde vienen las herramientas que se utilizarían. Si tú tuvieras cierto interés y curiosidad o ganas, hay que buscar llevarte allá y ahí enseguida voy a hablar de las técnicas para ir allá, porque puede ser que si a ti eso te resbaló y no te importó, ya ni te acuerdas. Ah, pues no sé, algo pasaría, pero no fue maluco, yo vivo muy tranquila. Pero Ajá. si a ti te queda una duda y tienes ahí algo, pero qué raro, pero yo por qué borré, también puede ser una censura muy fuerte del inconsciente que no te deja de entrarte allá y que puede ser que tu alma y tu ser dicen, yo quiero saber qué pasó y yo quisiera. Y hay estrategias terapéuticas que te pueden ayudar a explorar eso para darte cuenta que no pasó nada, de que todo está bien o que pasó algo y hay que depurarlo, porque puede que inconscientemente eso esté frenando cosas de tu vida. Ah, no sé qué cosas de tu vida tienes tú frenadas, si cómo te van las relaciones en el contacto con la gente, porque uno puede presuponer muchas cosas, ¿no? Cada uno tiene eventos distintos. Yo, yo recuerdo que cuando yo tenía 6 años se incendió mi casa y era un pueblo y todos salieron corriendo y yo me fui a buscar las riquezas de un niño son los juguetes y yo fui a buscar los juguetes que los teníamos todos, éramos 5 hijos en unas cajitas de cartón y cuando yo fui a ir allá no me dejaron pasar porque ya el cuarto estaba en llamas. Después lo supe, pero una prima no me dejaba pasar y yo decía, pero se me van a quemar las muñecas. Yo estaba con una única muñeca, la tiré por la ventana para que la salvaran, pero yo nunca encontré esa muñeca. Y fuera de eso, mi madre tenía, pues yo era el mayor, luego yo, y de ahí 3 para abajo, yo recuerdo a mi mamá recogiendo ropa de los closets y con un niño cargado, y yo salimos todos detrás de ella y estaban haciendo unas aceras, había que pasar por unas tablitas y todo el mundo iba a mí porque el incendio estaba, mejor dicho, mi familia se fue toda y yo me quedé sola, parada en la calle, tiritando de frío, sabiendo que mi muñeca se estaba quemando, que era mi responsabilidad, y viendo quemar mi casa y sola. Y un señor, recuerdo que un señor me puso, eran unas calles como llenas de cantinas y de cosas, me puso como un poncho, me En imagino que me marzo vio del 92. solita, y empezó a, yo todo el que entraba, yo me hice como en un sitio cerquita a mi casa, desde donde la veía quemar, les preguntaba, ¿dónde está mi mamá? Llévenme donde mi mamá. Y eso, ponle que pasó desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, que seguramente salieron a buscarme por todo el pueblo y unas primas me encontraron. Y claro, yo descalza, en pijamita, con frío. Todo eso en el cerebro, yo tuve que trabajar muchos años el tema del abandono porque yo sentí que me habían abandonado y me sentí muy culpable porque la muñeca para mí era una hija. Entonces, que yo
no la había salvado. Y yo he sido muy salvadora, los psicólogos somos muy salvadores y protectores, buscando que nunca nadie más se me salga ni se me acuerde. Y son cosas que el inconsciente de un niño hace en un evento que, pues, eso pasó, simplemente pasó. Y te determina cosas de la vida. Entonces, Adela, pues, ahorita cuando hablemos de cómo se trabaja un poquito con el inconsciente, podríamos ir a mirar un poco si hay algunas herramientas que te puedan ayudar y que te interese explorar para que te ayude a que ese bache no esté ahí en tu mente. Se puede entrar allá. Hay formas de llegar allá. Ahorita te hablo de cómo. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a contar, dama, no, un momentico. Lo que pasa es que yo he tenido algo siempre, que es mucho miedo a la oscuridad. Entonces a veces estoy superando eso en este momento. A las 3:30 que a veces me despierto, yo tengo que poner una lamparita chiquita, bajita, para poder volverme a dormir. Imagínense qué belleza, imagínense qué lindo eso, que Adela nos lo cuente, porque ¿a quién se le ponen lamparitas por la noche para que no le dé miedo? A los niños, ¿no? Y se lo ponen unos niños para que aprenda. Pero Adela todavía necesita la lamparita cuando ve la oscuridad, ¿sí? Hay un miedo, ella es una adulta y conscientemente ella sabe que no le va a pasar nada y que no necesita, pero esa lucecita, allá en su inconsciente le da seguridad. Y es por algo, porque ella sentiría una amenaza o estuvo en un lugar oscuro, algo hay ahí que no es lógico que una mujer, no sé, Adela, te pongo 35, 40 años, no sé, a esa edad, que es adulta, tenga el miedo de una niña. Sí, ahora, si ella no quiere trabajar y quiere prender lamparitas hasta que tenga 80, pues se le prende la lamparita hasta que tenga 80. Lo que pasa es que hay cosas que uno dice, qué dicha, me quiero liberar de esto, o a veces no solo, hay cosas que uno restringe, entonces no voy a ir a un paseo porque es que de pronto allá me toca de noche, o llevo linterna, o yo no voy a ir allá porque eso es muy oscuro, o sea, uno no cree, pero todo eso inconsciente restringe la libertad de ser y de vivir. Por eso es tan importante amar, liberar este inconsciente, adquiere el mayor concepto de libertad y de responsabilidad con tu vida. Es un acto de responsabilidad trabajar con nuestra inconsciencia porque nos hace más libres, porque a veces todas esas miedos y esas cosas nos gobiernan. Y por eso también me encanta cuando vimos esto, porque somos muy dados a juzgar y a juzgarnos. Y una invitación que nos hace CAF es no se esté justificando todo el tiempo, pero tampoco se juzgue ni viva juzgando, porque siempre cada quien, incluyéndote a ti, tiene una razón para ser como eres. Y yo no soy culpable de ser como soy. Soy responsable de encontrar una manera de sanarme. Pero yo no soy culpable, soy tan víctima como la humanidad. Pero yo no me puedo quedar de víctima. El tema es hacerme cargo de explorar todo lo que pueda para liberar mi conciencia, ¿sí? Para adquirir mayor conciencia y liberar mi inconsciencia. Bueno, listo. A ver, Gracias. algo más por ahí al respecto. De pronto, no sé si Patricio caben las preguntas que tenían en este momento o no al lugar. Cuéntanos. No, yo de pronto el aspecto al cual me quiero referir parte más de la dimensión espiritual realmente. Ajá, muy rico. Es decir, no me meto en el nivel de los Yo soy psiquiatra. Yo soy psiquiatra y fui psicoanalizado muchos años en Argentina y he ejercido durante décadas en mi psiquiatría. Pero no quiero referirme a eso. Digamos, esos aspectos no quisiera, el enfoque que preparé en mi mente es más desde la perspectiva espiritual. Perfecto. Entonces por eso quería de todas maneras saber cuál había sido lo previo. Yo no sé si puedo empezar o espero. A ver, a mí me gustaría, porque como estamos, digamos que inicialmente pensamos que desde la visión psicológica y como desde varios ángulos miráramos un poco cómo se entiende el consciente y el inconsciente, y luego mirar desde
estrategias no tan espirituales, sino más psicoterapéuticas y de otra índole, y terapias alternativas, cómo se puede trabajar con el inconsciente, y cerrar mirando las estrategias que desde CAF y disciplinas espirituales nos pueden ayudar. Entonces, sí, es solo expresar un poco el tema del inconsciente desde la visión espiritual. Me parece muy al lugar en este momento escuchar un poquito también su versión y su mirada para que conecte con la parte un poquito más psicologizada en la que yo estoy planteando. Y podemos oírlo un ratico a mirar cómo lo empatamos para yo entrar a hablar de cómo se trabaja la parte inconsciente tanto en el plano humano como en el plano espiritual. Yo quisiera, porque comprendo la inquietud de Gladys, pero yo quisiera, ¿por qué? Porque de pronto dentro de lo que voy a decir se abarcan algunas de esas cosas sin exponerlas explícitamente, ¿no? Entonces, quisiera que pasar directamente a lo que quería decir, o a lo que quise traer para decir. Sí, lo escuchamos. Bueno, ok. Entonces, voy a empezar porque lo que nos hace difícil todo este tema es que para conocer cómo iniciar un proceso de este tipo, o sea, de ir de lo consciente, de lo inconsciente a lo consciente, lo que hace difícil todo esto es que para iniciar este proceso debemos saber cosas de tal profundidad que saberlas implicaría comprenderlo todo ya. Es decir, es ese tipo de circunstancias con las cuales nos encontramos cuando decimos, sí, tenemos que hacer esto, pero ¿cómo? Y ese querer expandir la conciencia, por ejemplo, presupone un estado de conciencia que haga posible, factible, que la conciencia se expanda. A veces nos cuesta trabajo hacer consciente lo inconsciente, porque ni siquiera tenemos claro lo que es lo uno y lo que es lo otro. Entonces, tener claridad sobre qué es lo que es consciente y qué es lo que es inconsciente implica ya una problemática que se hace a veces difícil. En cada ser humano hay una dimensión de conciencia mucho más profunda que el pensamiento. Es la esencia misma del ser. La llamamos presencia a esa conciencia. O también conciencia incondicionada. Conciencia incondicionada. Hallar esa dimensión lo libera a uno. En esta conciencia es donde está la creatividad, la alegría y una paz interna duradera. La sabiduría no es un producto del pensamiento. La sabiduría, el conocer profundo que es la sabiduría, surge en el acto de prestar la atención, sobre todo la atención interior. Esto es precisamente para esta etapa siguiente en la evolución de la humanidad, es el surgimiento de ese espacio de conciencia. El espacio de la conciencia significa que además de ser consciente de las cosas, uno se hace consciente de la conciencia. Puede sentir su propia presencia. Está en la dimensión espiritual, que es la única que puede dar significado trascendente y verdadero a este mundo.
De aquí parte el verdadero proceso de hacer consciente lo inconsciente. La conciencia del vacío, digo vacío porque es una conciencia que no está identificada con lo que llena, que es lo material, el cuerpo, etcétera, sino es una conciencia liberada de esa identificación con lo material, entonces está en un vacío. La conciencia del vacío nos lleva a liberarnos del ego y de la dependencia de las cosas del mundo. Todo sufrimiento se debe a una valoración excesiva de la forma y falta de conciencia de ese espacio interior. Entonces, para continuar, diríamos que no podemos hacer consciente lo inconsciente, En cada ser humano hay una dimensión de conciencia mucho más profunda que el pensamiento. Es la esencia misma de tu ser. La llamamos, como decíamos, presencia. La atención es la inteligencia primordial, la conciencia misma. Disuelve las barreras creadas por el pensamiento conceptual. Une al perceptor con lo percibido en un campo de conciencia unificado. Entonces, quisiera meterme un poquitito en algo que es lo que los físicos cuánticos llaman el observador. El observador es lo que aquí se ha definido ahora como la conciencia del espacio o la conciencia del vacío. ¿Por qué? Porque esa conciencia es la partícula infinitamente pequeña, las partículas subatómicas que no están, digamos, conformadas como un átomo. Todavía no se han integrado como átomos, son subatómicas y por eso están en el plano inmaterial, porque cuando ya se constituye un átomo, ahí ya hay materia. Pero esta es una partícula subatómica y por eso le llaman el observador, ellos. Y desde allí es donde se materializa lo inmaterial, partiendo de ahí. El observador es el responsable por eso de colapsar la partícula onda de la mecánica cuántica. Es decir, el observador es el que hace que las partículas subatómicas se ordenen y se complementen y conformen el átomo, que ya el átomo es materia. Por eso de lo no material da el vuelco a lo material. Digamos, todo lo que existe ha sido originado en la conciencia y manifestado exteriormente por la energía. La fuerza dinámica de creación se debe a la conciencia. Y estas dos vienen combinadas, o sea, conciencia y energía vienen combinadas de manera inextricable. Es decir, no existe una conciencia sin energía, ni una energía sin conciencia. Por eso es para poder llevar lo inmaterial a lo material. Estas dos vienen combinadas de manera inexplicable. Todo lo que existe se origina en la conciencia y se manifiesta en la materia a través del impacto de la energía. A través del impacto de la energía. Quisiera un poquitico hablar de algo de una analogía que me permita como clarificar lo
lo de la conciencia y la inconsciencia, si es que acaso se logra. Así como el agua puede ser sólida, líquida o gaseosa cuando es vapor de agua, la conciencia puede estar congelada y tomar la forma de la materia física. Puede ser líquida tomando la forma de la mente y del pensamiento, o puede ser informe o gaseosa como la conciencia del vacío, a la que nos referíamos. Cuando la conciencia, en esta última forma, o sea, en la que es la conciencia pura, es como la conciencia pura o vida antes de manifestarse. Es la vida antes de manifestarse, antes de ser creada. Cuando te conoces como esto último, reconoces en todas las cosas. Este es un estado de completa claridad de percepción. Cuando percibes sin interpretación, puedes sentir qué es lo que percibes. Uno, como generalmente piensa e interpreta, no tiene un acto limpio de pensar sin interpretación, que es cuando se percibe realmente. La conciencia ha hecho ese trabajo de percepción clara de lo que sea. Entonces, cuando vamos a hablábamos del observador. Y esto ¿cuáles son los obstáculos cuando tratamos de hacer consciente lo inconsciente? El deseo, se encuentra uno con dos cosas, con el deseo y los miedos. El deseo es la necesidad de añadir algo, buscando agregarle algo a uno mismo. O sea, buscando, y dice que ese es uno mismo, más plenamente, siente que es a medida que uno añade los deseos a su vida. Todo miedo, en cambio, es el miedo de perder algo, de sentirte reducido y de ser menos de lo que eres. El ser no puede ser dado ni quitado. O sea, la conciencia, el ser, la presencia, no le puede ser nada dado ni quitado, porque ella es la que genera, crea y produce. Está en ti en toda su plenitud ahora, la tenemos adentro. Cuando miras a tu interior con la más pura intención y tratas de ver si hay algún conflicto entre lo interno y lo externo, entre tus circunstancias exteriores del momento de un lado y del otro lado entre tus pensamientos y sentimientos, puedes ver lo doloroso que es oponerse internamente a lo que es. Es decir, que de esta manera estamos teniendo una especie de contacto con aquellos aspectos esenciales del trabajo de conciencia. La inconsciencia está sentida como aquellos aspectos que interfieren el proceso de expansión de la conciencia. Todo el aspecto de la inconsciencia es algo que, al ser transmutado, al ser expandida la conciencia, se da uno cuenta que es lo que uno creyó como negativo, lo rescata como positivo. Yo tengo el hábito a veces de decirle a las personas, cuando me preguntan, cuando están en una situación así difícil,
o que tienen miedo, o que tienen ira, o que reaccionan, o que están ante una situación muy difícil, que no se pregunten por qué, que se pregunten para qué. ¿Para qué me pasa lo que me pasa? Porque cuando uno se pregunta por qué, va para atrás, donde ya no hay solución. Pero cuando se pregunta para qué, dice, para que yo haga esto, para que yo realice esto, para que yo concrete esto. Es decir, te predispone al tránsito de la hora hacia el próximo momento. Es decir, lo lleva a uno en dirección del sentido de la vida. Esta es digamos, la circunstancia que favorece que los problemas no lo tengan a uno, sino que uno trascienda y transmute los problemas. El problema tiene un propósito. El problema está ahí para ser resuelto, no para ser evadido. Y si lo tenemos ahí para resolverlo, implica que una vez lo resolvimos, se expandió un poco el estado de conciencia nuestra, se amplió, porque tuvimos la oportunidad de poner una visión nueva, una perspectiva nueva que nos hace sentir una conciencia nueva. Por eso se habla de expansión de conciencia, de ampliación de la conciencia. Y todos los obstáculos y las dificultades tienen el propósito, incluyendo el miedo, tienen el propósito de ser trascendidos, mejor dicho, tenemos el propósito de trascenderlos porque están ahí para motivar el desenvolvimiento espiritual, para ampliar el estado de conciencia. Bueno, no quisiera tomarme más tiempo, pero me gustaría, si les parece, que quien tenga una inquietud, una pregunta, la diga, o un concepto en relación con lo dicho, o digamos, un punto de vista, para ver si se puede ampliar las cosas que se han dicho, porque no son cosas a veces de fácil entendimiento. Tienen que ver mucho con la transformación de uno mismo para poder a veces ser entendidas o ser comprendidas. Entonces, me gustaría si hay alguien que quiera hacer una pregunta o hacer una intervención, que la haga, porque como no disponemos ya de mucho tiempo hasta el momento de la culminación de esto, entonces me gustaría escuchar. Yo quisiera hacer una moción como de orden, porque nos va a volver a quedar colgado lo de las sugerencias para trabajar el inconsciente desde otras dimensiones. Me parece absolutamente hermoso, profundo y valioso el aporte de Patricio, porque creo que va muy atinado a la finalidad de la reflexión que tenemos. Esa invitación a ser consciente de lo inconsciente, yo la he ido llevando en un ejercicio más pragmático, si se puede decir así, de una visión muy psicologizada y humanizada, pero me parece que ese valor agregado que le pone la reflexión que acaba de hacer Patricio al tema es hacia dónde hay que llegar. Yo creo que finalmente, después de descartar estas herramientas tan humanas de cómo trabajar desde la cotidianidad, personas que hacen o no parte de CAF, cómo poder ir accediendo a su inconsciente desde distintos ángulos sin descalificar muchas formas y terminar revisando cuáles son las formas que CAF nos ofrece para ir trabajando la conciencia, unida a esa reflexión que Patricio nos hace, desde dónde se mira la conciencia desde una visión más espiritual, porque hacia allá apuntamos. Entonces me parece lindo porque la idea es ir descartando toda esta visión cotidiana
Y es lo que yo he querido como compartirles. Yo les hablaba en la última parte de la anterior sesión que el primer camino para trabajar la conciencia es querer tomar conciencia y observarse. Y que ese observarse implica hacer de alguna forma una nueva visualización de nuestra vida y actuar en consecuencia y poner la voluntad para ello, que es un poco más como en el sentido práctico, no dejar las cosas en un querer, sino pasarlas a la acción. Pero uniendo pues la pregunta de Patricio, que quiero que quede ahí, y sí quisiera que si hay alguien que quiera hacer una interpelación o agregar, para eso estamos en un café charlado, pues enseguida al final saquemos unos 10 minutos entre lo que yo acabe de decirles y lo que Patricio nos acaba de decir. Pero yo les quiero agregar como las 2 o 3 cositas desde donde creo que se puede trabajar la conciencia y unirlas a la invitación de cómo trabajarlas desde la parte espiritual y especialmente con sugerencias que CAF nos tiene para trabajar. Desde la parte psicológica y otras terapias, además de trabajar reprogramación, han existido en el medio un pool de sugerencias para trabajar el inconsciente, que cada persona encontrará la manera de trabajar esos vacíos, esas cosas que subyacen. Entre ellas están la hipnosis, la terapia regresiva reconstructiva, el arte. Hay muchas personas que sanan a través del arte, la música, la pintura, el arte, la danza. El Reiki, que es una metodología oriental que se supone que es de sanación, que toca varias cosas del inconsciente. Los yogis, el yoga, hay personas que han trabajado mucho su inconsciente a través del yoga. Las meditaciones dirigidas, que las encontramos a granel en muchas partes, desde distintas metodologías, Ho'oponopono o metodologías bioenergéticas o demás. Y hay múltiples enfoques psicoterapéuticos que cada vez nos aparecen más. Yo les había contado que yo me especialicé en biodescodificación, que busca trabajar la conexión del consciente y del inconsciente y ver eso cómo resuena en nuestros órganos y crea nuestra salud, nuestra enfermedad. Y en psicoterapias pues, hemos oído hablar de la biodescodificación, del psicoanálisis, que es un modelo muy particular de acceso al inconsciente, todo el tema del análisis de Jung, que trabaja con el inconsciente individual y el colectivo a través de los arquetipos, todo lo que trabajan incluso los terapeutas racionales emotivos, las terapias gestálticas, es decir, hay muchos modelos, incluso todo el planteamiento que en los últimos años nos ha hecho Joe Dispenza, que es un médico que hace sanación desde la parte meditativa y que le ha dado un carácter distinto a la gente que es muy racional y muy lógica, le ayuda a entender que desde la meditación puede haber sanación y en última instancia es una meditación que te conecta a una energía divina, pero como muchos seres no la dimensionan, los acerca. Hay muchas psicoterapias que yo les decía que trabajan con lo que llamamos el niño interior. Es decir, yo quiero que sepamos que hay un pool de herramientas en este planeta, unas que pueden ser dirigidas por terapeutas y otras que están ahí a granel, pero que hay que saber seleccionar y no enloquecerse con eso, y que todas nos pueden estar ayudando. Muy concretamente CAF, y hay personas que me ha parecido muy lindo en CAF el respeto que ha habido desde los líderes y desde las personas que son acompañantes muy personales en las conferencias particulares de las personas. Me ha parecido muy respetuoso y muy lindo que ellos saben discernir cuando hay algo que se escapa un poco del manejo de un orador o del manejo de una persona que dirige una conferencia particular, y a veces se ayudan de profesionales de la psicología o que hacen psicoterapias puntuales para ayudar a liberar cosas del inconsciente que de pronto en una conferencia particular no es posible llevarlas al avance. A mí me ha parecido en muchos momentos el mismo señor Jorge me estuvo remitiendo personas para que las ayudara a mirar otros aspectos, y ha sido muy bonito porque a veces esas cosas, hay cosas están muy aquí que son muy en el día a día de trabajarlas, y hay otras personas que no han tenido que acudir a eso y que con las solas estrategias que ofrece el método de CAF han logrado trabajar eso en el plano de lo que está hablando Patricio, en el plano
de llevarlo más a entender lo que pasa con el deseo, los miedos y lograr estados de presencia y no entrar en ese conflicto interno, sino liberar el alma y hacer ese trabajo con el observador, manejarlo mucho desde una visión muy cuántica y trabajar como una reinterpretación de ti mismo y aprender a entrar en ese vacío sin perderse, ¿no? En CAF, de una manera muy didáctica, sabemos que existe todo lo que son el trabajo de autoobservación, conferencias particulares, actos de detención, los tipos de meditación que maneja acá, discursiva, afectiva, estática, el estudio de la enseñanza en grupo, los retiros, todas estas técnicas y toda esta metodología que nos ofrece CAF, que es simple, que es el método de vida, bien llevado, incluyo la conferencia particular y el trabajo compartido en grupo, porque es muy delicado cuando uno trabaja solo, digamos, el inconsciente se queda dando vueltas sobre sí mismo, pero cuando uno, para expandir la conciencia, hay que querer, pero también hay que conectarse y hacer un proceso de participación y permitir que otros te ayuden a mirarte. Y eso es un acto de humildad para poder salir un poco como de la ceguera interna en la que nos metemos. Entonces yo quisiera dejarles el mensaje. Yo diría que hay muchos métodos sugeridos desde distintos ángulos para acceder a trabajar aspectos de nuestra inconsciencia que a veces detienen al alma en su camino evolutivo. Cada alma irá sintiendo a qué debe acudir en su momento, pero nuestro propio camino espiritual, CAF, ya tiene herramientas muy válidas y muy enfocadas que, si somos disciplinados en el uso de ellas, nos pueden ir llevando a eso que Patricio nos está proponiendo en esa mirada de cómo hacer consciente lo inconsciente y entrar en un estado de presencia, que es la invitación final. Bueno, yo cierro con esto. Sé que lo que haría falta es poner la voluntad en lo que quiero, querer ser mejor ser humano y disponernos con mucha paciencia con nosotros mismos a ir haciendo pues adentrarnos de a poco y acudir a las herramientas que cada uno sienta que tiene que acudir para liberarse de esas trampas del inconsciente, que están muy enraizadas en los miedos y en los deseos, como lo decía Patricia. Bueno, no sé si al respecto y con lo que acabo de decir y ya con la intervención que nos hizo Patricio, si ya antes de cerrar, que nos quedan como unos 10 minuticos, ya podríamos abrir un diálogo un poquito más amplio para que, bien sea con respecto a la inquietud que nos deja el aporte tan hermoso que nos hace Patricio o lo que yo les estoy comentando, podamos como irnos con alguna noción clara de qué hacer o cómo lo vemos. Sí sería lindo escuchar a algunos de ustedes como con respecto a lo que acaban de oír, qué inquietud tienen, qué otra pregunta les surge y así que nos vayamos con ideas. Dale, Enrique. De Adriana Sánchez. Ella pregunta, ¿de qué manera se transita ese camino para llegar a la puede ser, no escribió la palabra, puede ser conciencia de vacío, de presencia? Yo creo que eso va muy para Patricio. ¿De qué manera que? Perdóneme. Transita ese camino para llegar a la conciencia de vacío, de presencia. Ya. ¿Se acuerdan que lo primero con que abrí era que uno se veía en la situación de tener que hacer algo que para empezar ese trabajo se necesitaba a veces tener tanta profundidad como si ya se lo supiera todo? Infortunadamente no hay una fórmula, no hay una manera de decir, pero se pueden sugerir cosas. Yo diría que en la medida en que la persona lo que mire hacia adentro en la misma proporción en que mira hacia afuera, porque tenemos el hábito de mirar mucho hacia afuera y no mirar dentro. Si uno, cada pensamiento, cada sentimiento, lo observara, esa observación interior
va haciendo que se vaya desapegando de esos sentimientos y de esos pensamientos porque han sido observados. ¿Se acuerdan que dije que la observación era la herramienta básica y fundamental? El observar. Entonces, cuando observamos interiormente y deshacemos los pensamientos y sentimientos que nos asustan o que nos hacen resistirnos, se está creando ese espacio interior, se está creando ese vacío. Es decir, porque aquello de cosas que dábamos ya por materializadas como determinados sentimientos y determinados pensamientos se van deshaciendo con la observación y se va generando ese vacío, el vacío. Entonces, no existe una fórmula, no existe una... Por eso abrí la charla diciendo lo que dije, para que comprendiéramos que el trabajo interior, pero el trabajo interior es de verdad mirar hacia adentro, sí. Observar lo que se siente. Mire, no solamente sentirlo, sino observar lo que se siente y observar lo que uno piensa. En la medida en que uno observa, deshace, inclusive el miedo. Usted observa el miedo y se deshace. El miedo se deshace. Por eso es que hay dos principios de sabiduría que uno dice que el temor realiza lo que teme. Cuando yo deshago el temor, no se puede realizar lo que estoy temiendo. Y a la otra es que el deseo forzado imposibilita lo que se propone. Cuando yo deseo algo, es como el gatico que quiere agarrar una pelota y cada vez que la toca la aleja más. El deseo forzado imposibilita lo que se propone. Y el temor realiza lo que debe. Cerebralmente yo lo digo que el cerebro atrae lo que temes y va a atraer lo que deseas. Cuando yo estoy defendiéndome de algo, de alguna forma lo estoy trayendo, temo perder un examen, entonces la angustia me obstruye, ¿no? Y es lo que está diciendo Patricia. Y cuando yo lo deseo, pero lo deseo no como condición ni con angustia, sino solo como deseo del alma, quiero ganar el examen y estudio con fe, digámoslo así. Digamos, atraigo lo que deseo, pero si no estoy forzando ni el deseo ni evitando al máximo el miedo. Simplemente hay una aceptación de cada plan, digámoslo así. Y lo que yo sugiero casi siempre es transforme los deseos en afirmaciones y transforme los miedos en deseos y los deseos en afirmaciones. Por decir, temo la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que deseas? Deseo la salud. Entonces yo empiezo simplemente a conectarme con la salud y me decreto sano. Soy sano y trabajo sobre ese tema invitándome a ello, sin temer y sin ansias, sino como en una actitud de conexión. Sí, que eso muy lindo, me gusta mucho lo que estás diciendo porque yo lo miro pues muy cerebralmente porque trabajo mucho desde ahí, pero conecta perfecto con lo que acaba de decir Patricia. Muy bien, yo no sé si eso responde a la pregunta, Enrique. Bueno, esa pregunta ¿La hizo quién? Adriana Sánchez en el chat. Ah, ya. Veremos. Bueno, quiero comentar que en el chat puse el enlace del primer café charlado que se hizo sobre ser consciente de lo inconsciente, que fue el 5 de febrero. Y allí, digamos, sirve, si bien la autora nos hizo un muy buen análisis sobre ese resumen, también sirve de pauta para poder entonces suscribirse a la página que está en YouTube. Incluso también ahí podemos ver una conferencia, valga la cuña, del doctor Patricio sobre el ego, aliado o enemigo. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice Adriana Sánchez, si es de paciencia, perseverancia. Mil gracias, Patricio. Dice, sí, es de paciencia, perseverancia. Entonces,
ya le quedó clara la pregunta. Claro, claro, sí, es decir, es un trabajo, es estar trabajando continuamente. Es que a veces hablamos de trabajo interior y no lo tenemos claro, pero es bueno saber que si uno mirara hacia adentro, por lo menos en la misma medida en que mira hacia afuera, va a sentir sus pensamientos y va a observar sus sentimientos. Y allí, en la capacidad que se desarrolla en esa mirada interior, la capacidad que se desarrolla para observarlos, los inactiva. Esos pensamientos obstructivos quedan inactivos. Y lo mismo los sentimientos pues disociadores y los sentimientos incómodos, como el miedo o como el rechazo, el odio, el celos, en fin, todos esos sentimientos negativos, si uno los observara y los inactiva, se está haciendo ese espacio, Adriana, se está haciendo ese espacio interior. ¿Por qué? Porque ya no lo están ocupando esas cosas. Esas cosas ya van saliendo al ser observadas y hacerlas conscientes. Porque la observación ¿a dónde lleva? A que las hago conscientes. Y al hacerlas conscientes, las inactivo, las diluyo, las disperso, las deshago. Y en ese deshacerlas es donde está el espacio, el vacío del cual pregunta. Así es. Claro. Así es. Eckhart Tolle lo propone muy bien en El poder de la hora y lo hace así. Él pide mucho esa conexión desde observar solo el estado y la respiración, y cuando hay una reacción de pánico, una sugerencia que se le hace a la persona para desvanecer mientras que se mira qué hay detrás de ello. Esa reacción de pánico es observarla, y hay que entender qué es observar, porque a veces uno dice, pero es que yo la observo y me paniqueo más. No, ahí está, lo que está mostrando es miedo. Claro, Cuando observarla es hacerla consciente. Estoy temblando, claro, tengo taquicardia, estoy sudando, y no ponerle juicio. Observarla sin juicio, porque si digo, Dios mío, estoy temblando, pues me voy a desmayar, entonces estoy exacerbándola. Y es muy lindo porque hablamos mucho de observar, pero ¿cómo es observar? ¿Qué es observar sin juicio? El observar ayuda mucho, pero ojalá fuéramos capaces de hacer. A veces la gente incluso cuando observa se asusta más porque observa desde afuera. Y entonces se engancha en análisis y ahí es delicado. Claro. Pero es bueno, desde luego que es un proceso y eso no se adquiere de un día para otro. Infortunadamente los grandes cambios, los verdaderos grandes cambios, se consiguen con un proceso. No son de muy fácil ni sencilla producción, no los producimos con mucha rapidez. Pero además, cuando queda el hábito de mirar hacia adentro y de mirar, es decir, observar sin juzgar, porque estamos acostumbrados a ni bien nos llega un pensamiento lo juzgamos, o un sentimiento y enseguida. Entonces, el proceso es de observar y no juzgar. No abrir juicio sobre lo que se observa, porque para hacerlo consciente se necesita que no haya un juicio, que no haya esto es bueno y esto es malo, esto me sirve y esto no me sirve. Es lo que imposibilita que podamos ver con claridad lo que después, y las cosas que se observan así, sin juzgarlas, se deshacen. Gladys mencionaba a Eckhart Tolle, y Eckhart Tolle tiene ¿cómo se dice? Unas anotaciones muy interesantes sobre eso, complementarias. Los que puedan tener alguno de esos libros de Tolle lo van a poder
observar y lo van a poder ver. Pero eso también está dado en determinados procesos de meditación, de caminos espirituales y de todo. En todo caso, la observación interior es un principio básico para despertar la conciencia. Es un principio básico para despertar la conciencia. Hay una pregunta de Adriana también, y es a Gladys, dice, ¿cuáles son los riesgos y peligros del querer hacer consciente lo inconsciente y enseñar a quienes no pueden silenciarse ni aquietarse a observar sin juicio? A mí me parece más peligro quedarse inconsciente, ¿no? Yo pienso que hacer consciente lo inconsciente siempre, pues no he visto a alguien. Por ahí tengo un consultante que se fue a hacer unas prácticas meditativas y entrar en el vacío le generó una reacción de pánico y se tuvo que medicar. Él se fue a hacer unas prácticas de una manera de meditación particular que hacen en un lugar. Y cuando él quedaba ya tan quieto y nada de afuera le importaba, él se sentía era deprimido, porque el afuera no le importaba. Él entraba en esa meditación, entraba en el vacío porque eran prácticas, eso era un entrenamiento como de 3 meses en un sitio, bueno, y él se fue y le dio por eso, yo nunca lo mandé, sino que él se fue, pero yo lo vine a intervenir porque al llegar de hacer tanta práctica meditativa, él vivía muy afuera, entonces entró tanto adentro que se asustó. Y cuando ya salía de ese estado donde el nirvana y no había nada, él quedaba nada de afuera, le era interesante, ni importante, ni se conectaba. Entonces él se deprimió, le dio un pánico y le desarrolló reacción de pánico y terminó donde el psiquiatra y está medicado. Justo ayer hablaba con él en que va, porque le asusta mucho ir a cualquier práctica meditativa porque le da miedo entrarse en ese vacío, ¿no? Y entonces, Perdón. y él venía... Perdóname un segundito, Gladys, antes de que se me olvide, para acotar eso. Si entró en un estado de nirvana, no pudo tener miedo estando allá. No, él después de que salía, cuando entraba ya era feliz, cuando volvía al mundo real. Bueno, perdón. Lo que ocurre es que donde hay un estado de miedo, no puede haber un estado de paz interior que deja la conciencia. La conciencia deja un espacio de paz interior. Si le da un miedo o un pánico, ya eso tiene que ver con el problema físico de él, su problema físico-mental, que significa que puede llegar a sentir o una depresión, o puede caer en una depresión, o puede caer en un estado de pánico, que son uno por la ansiedad, uno por la tristeza y otro por la ansiedad. O sea, lo que quiero como aclarar es que si uno de verdad llegó, porque es que la gente puede creer que llegó, y entonces sí le puede dar un pánico, un miedo, pero otra cosa es si llegó a ese estado. Ese es un estado de paz, de quietud, que lo que menos le puede dar a alguien es una ansiedad o una depresión, porque es una quietud interior, es ese estado... exacto, se le llama presencia. Ese es el estado de presencia. Cuando surge una cosa así es porque lo que primó fue el problema mórbido, es decir, de enfermedad. Si entró un pánico y tuvo que irlo a ver un colega, un psiquiatra, a darle pepas o cosas por el estilo, ¿no? Sí. O sea, muy válido ese aporte de Patricio, pero continuando entonces como con la respuesta a Adriana, que me parece importante, como que no dejen expectativa. Yo creo que en general explorar el inconsciente puede dar susto, puede a veces enfrentarnos a cosas, puede haber momentos donde nos angustiemos, eso, por eso muchas veces la gente dice, déjenme como estoy, no me ponga a entrarme en nada que yo no quiero, porque puede ser puede incomodarnos. Y de pronto puede llevarnos a destapar estados
pero el objetivo es trascender eso para llegar a ese estado de calma. La idea es que es como un camino de, cuando a rato se habla de esas noches oscuras del alma, yo pienso que en esos tránsitos, cuando uno se va adentrando, pues sí, se puede dar como una sensación de qué es, que no es, yo dónde estoy, y da miedo porque estamos acostumbrados a encontrar la seguridad y la confianza en lo que conscientemente es agarrable. Pero lo que no es agarrable es el enigma. Y por eso se dice, en el vacío se encuentra Dios, pero entrarse a ese vacío asusta. Entonces, por eso hay que irse ayudando de a poco. A mí me parece válido usar de todas las técnicas, ir liberando y liberando. Y cuando ya uno se quiere entrar ahí donde Patricio nos pone, que es en ese trabajo profundo y es hacia el que podríamos apuntar, yo estoy hablando como para un genérico de la población, hay que ir haciendo, digamos, pinitos, y hay que arrancar aunque sea por ir a hablar con un amigo, con un profesional, con el orador, y uno irse adentrando aunque sea en vasitos y cositas, pero cuando ya estamos hablando de entrar en esos estados de presencia, son estados mayores. Si recuerdan, el mismo Eckhart Tolle dice que él entró al estado de presencia a raíz de un vacío y una depresión enorme que casi lo mata, ¿no? Entonces nos puede ocurrir que a veces uno se sumerge y se asuste, pero si uno sabe para dónde va y está bien acompañado y asistido, siempre va a haber un beneficio. Lo que pasa es que eso tiene un costo, o no sé si llamarlo un costo, como es un proceso, como dice Patricio, y el proceso no todo es fácil y chévere, ni grato, ni en nirvana de una, sino que hay una cuota en el camino que se va viviendo. Pero si el alma se mantiene firme y tiene buena dirección y está enfocada, pienso que logra cosas muy bonitas. Pues es lo que uno, cuando va haciendo tinglados de conciencia, va encontrando y aspira a conseguir, porque todavía nos gobierna mucho la inconsciencia. Bueno, yo creo que es suficiente, al menos en lo que yo creo que tenga que decir, y bueno, hay cada uno de cantar. Ay, mil gracias, qué actitud tan bonita y qué grupo tan bonito y tan profundo, y qué aporte tan hermoso el que has agregado, Patricio, a la reflexión, porque le diste ese toque que quería que también quedara dentro de la reflexión. No sé si... Aquí el agradecido soy yo, mayormente, porque primero, Gladys, quiero agradecerte por toda tu, ¿cómo se dice? El desarrollo de tu exposición, porque sobre todo fue muy didáctico en un plano más sencillo, que es donde más se necesita. Entonces, yo quería rescatar eso, porque yo cuando vi todo lo que tú hablaste, y yo dije, miércoles, ella sí está ubicada ante el auditorio, yo no. Fue mi primer pensamiento. Desubicada. No, ubicada. Y yo dije, Dios mío, te confieso que me dio miedo hablar. Pero el inconsciente te mandó, una maravilla. Tenías que llegar. Entonces, para meterle ese plano. Claro, pero de verdad creo que el trabajo para el grupo fue muy lindo. Lo expuesto por ti, y porque aclara mucho en un nivel más sencillo, más... pero bueno, digamos que entonces se dijeron los dos. Tú eres el maestro, tú eres el maestro. Enfoques. Yo soy aquí una pichona. No, que va. Maestro no, yo creo que a maestro no llega a casi nadie. Ya. Ahí te mandaron para que nos acabaras de darle profundidad al tema, y muy lindo. Mucha gratitud. No, y a la gente, muchas gracias también por escuchar, a Adriana por las inquietudes, que permite aclarar un poco más las cosas para que sean más entendidas, porque es que es difícil entender lo que está más allá del plano del entendimiento, porque llega al plano de comprensión. Fíjense, el plano de comprensión es más profundo que el plano de entendimiento. El plano de entendimiento. Entonces, a veces es más difícil
Entonces, por eso creo que fue una cosa muy complementaria y muy buena para el grupo, ¿no? Sí. La fusión de las dos visiones. Muy lindo, muchas gracias. Hay aportes en el chat, dice Adriana, muchas gracias Gladys, Patricio y a todos. En este tránsito nos acompañamos como cuerpo místico. También una pregunta de Besaida que nos dice que si hay alguna página donde se pueda seguir a la señora Gladys. Gracias por la charla, lo mismo para el señor Patricio. ¿Alguna página? Gladys. Qué pena, yo he sido re enemiga de páginas porque mantengo tanta gente y talleres que yo digo, no puedo abrir cosas en las que no pueda responder. Pero sí les doy mi teléfono y mi contacto y a través del WhatsApp, si hay una inquietud, me pueden escribir. Yo en el día normalmente estoy atendiendo personitas, pero en las noches, como sea, yo saco el ratico y les respondo. Gladys Villegas, y si quieres se los coloco ahí en el chat para que quienes quieran lo tengan y puedan en algún momento o enviarme una noticia o algo si es que quieren alguna inquietud con respecto a lo que estuvimos hablando. A ver, que tengo este computador dañado, no me da para escribir. Lo puedes dictar, yo lo... Bueno, Gladys Villegas, 316-258-7180. 316-258-7180. Eso, listo. Gracias, Enrique. Bueno, con mucho gusto. A todos los participantes, muchas gracias. Activemos las cámaras ya. Ve, Luz Amparo ya ha levantado la mano y volvió y la bajó. No, porque es que ya se acabó el espacio. No, yo estaba haciendo una reflexión aquí, escuchando el tema de que la experiencia que estaba contando la dama del chico. Y también lo que decía caballero Patricio, la mente es una cosa muy, muy compleja, muy tremenda. Y entonces, claro, una cosa es entender y otra cosa es comprender. Probablemente uno cree llegar a estados de nirvana o estados de iluminación que a lo mejor no son lo que yo estoy pensando, porque una verdadera comprensión y una verdadera conexión y un vacío interior puro y perfecto lo que nos da es libertad, sabiduría y comprensión y un propósito. Y cuando uno llega aquí, tiene que aterrizar a este plano, llega con otro nivel de conciencia y con otra comprensión mayor, más allá de la dualidad, que eso le permite ver la realidad de una manera más consciente. Es muy probable que en ese mundo tan complejo de la mente hayan patologías ahí subyacentes que se puedan activar con según qué estados mentales, y entonces podría generar una situación como lo que le pasó a esta persona, porque hay muchos caminos espirituales que enseñan meditación y una de las recomendaciones que hacen es que no tengan antecedentes previos de problemas mentales. Sí, entonces estaba yo reflexionando y decía, es probable que eso pueda ser una explicación, pero bueno, ya ustedes lo hablaron ampliamente. El conocimiento, la comprensión profunda y verdadera nos lleva, como decía el caballero Patricio, a estados de paz, de beatitud y de amor profundo y de libertad. No puede generar otra cosa diferente, más que expansión y libertad y conciencia. Muchas gracias, muy amable. Trasnochando aquí desde España, muy contenta porque mañana es domingo, no tengo que trabajar. Y sí que voy a trabajar en este tema de cómo es que no me queda tiempo para hacer lo que yo quiero hacer. Tarea para revisar cuáles son mis creencias. Qué linda, valoramos mucho tu esfuerzo consciente de estar acá. Muy bacán. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, un abrazo gigante. Bueno, un abrazo para todos. Enrique, ¿tú vas a cerrar o...? Sí, ya, pues es la despedida. Ya muchas gracias a todos por participar. Ya tienen los enlaces, los que hicieron
también la encuesta. Muchas gracias por los aportes. Queda grabada la charla de hoy, queda grabada en la página de YouTube de Café Pereira, y yo creo que a partir del miércoles ya queda lista para que la puedan visualizar. La charla, la primera parte fue de las más vistas. Eso fue un referente, sí señora. Entonces esperemos también, porque ya nos empiezan a pedir entonces la segunda parte. Gracias a todos. Que la acaben de... Muchas gracias. Antesito quiero agradecerle a Pereira. Ay, sí. Estos pereiranos ya se han tomado muy en serio con esto de los cafés charlados. Sí. Temas muy interesantes, entonces felicitaciones. Muchas gracias. Luego, Bueno, chao. muchas gracias. Gracias, Gladys. Para todos.